Hola a todos, buenos días desde Córdoba, Argentina. Hay un compañero que me pidió ya hace unas semanas si puedo hablar de José. Claro, la historia de José, tal como se narra en los capítulos 37 a 50 del libro de Génesis, es una de las narrativas más cautivadoras y ricas en lecciones de la Torá y también de la tradición judía. Este relato bíblico nos sumerge en la vida de José, desde su juventud hasta su ascenso a la posición de poder en Egipto. Y también nos muestra una compleja trama de emociones humanas y experiencias de vida, a través de los diversos episodios de su historia, como por ejemplo el favoritismo de su padre Jacob, la envidia de sus hermanos, que los lleva a ser vendido como esclavo, su capacidad para interpretar sueños y finalmente su reunión y reconciliación con su familia. En esta trama se exploran temas universales que siguen resonando en la actualidad. La historia de José es un claro ejemplo de cómo la fe, la perseverancia y la sabiduría pueden superar las adversidades y cómo la providencia divina puede obrar de manera misteriosa para lograr la redención y la restauración de las relaciones rotas. Los sueños proféticos de José son un elemento central en la historia que se narra en el libro Génesis, dentro de la Torá y la tradición judía. José, siendo el 11º de los 12 hijos de Jacob y el primer hijo de Raquel, destacó desde joven por su conexión especial con Dios. Esta conexión se manifestó a través de sus sueños proféticos que presagiaban un futuro en el que José desempeñaría un papel crucial. El primero de estos sueños ocurrió cuando José aún era un adolescente. En él vio a él y a sus hermanos en el campo, recolectando gavillas de trigo. De repente, la gavilla de José se erigió y permaneció firme, mientras que las gavillas de sus hermanos se inclinaban ante la suya. Este sueño simbolizaba que José ocuparía una posición autoritaria y de liderazgo sobre sus hermanos, algo que en el contexto de una familia donde la primogenitura y la jerarquía eran fundamentales, resultaba inusual y provocador. El segundo sueño fue aún más revelador. José soñó con el sol, la luna y 11 estrellas inclinándose ante él. Este sueño ampliaba la interpretación del primero, sugiriendo que no solo sus hermanos, sino también sus padres se someterían a su autoridad. En la cultura de la época, el sol y la luna eran símbolos combinados asociados con los padres, mientras que las estrellas representaban a los hijos. Así, el sueño insinuaba que José alcanzaría un nivel de preeminencia incluso sobre sus padres, algo extraordinario y casi impensable en una sociedad de ese tipo. Estos sueños, sin embargo, no fueron bien recibidos por sus hermanos, evidentemente. Al compartirlos, José inadvertidamente avivó la envidia y el resentimiento que ya sentían hacia él. Estos sentimientos negativos se vieron exacerbados por el favoritismo de Jacob, su padre, que mostraba hacia él.
La túnica de colores que Jacob regaló a José era un símbolo tangible de esta preferencia, marcando a José como el hijo predilecto y generando aún más discordia entre los hermanos. La envidia de sus hermanos no solo se originó en los sueños proféticos de José y en el favoritismo de su padre, sino también en la naturaleza misma de los sueños. En una sociedad donde los sueños se consideraban mensajes divinos y premoniciones del futuro, las visiones de José no solo sugerían su futura grandeza, sino que también implicaban la subordinación de sus hermanos y padres. Esta idea era difícil de aceptar para ellos, especialmente para los hijos mayores, quienes normalmente esperarían ocupar roles de liderazgo dentro de la familia. La historia de José y sus sueños proféticos es una narrativa rica en simbolismo y enseñanzas. Los sueños no solo anticipan el ascenso de José a una posición de poder en Egipto, sino que también subrayan temas importantes como la soberanía de Dios, la predestinación y el papel de la fe y la perseverancia en la superación de las adversidades. A lo largo de la historia de José, vemos cómo estos sueños proféticos se convierten en una fuente de motivación y esperanza, guiándolo a través de los desafíos que enfrenta, desde ser vendido como esclavo hasta su eventual reconciliación con su familia. La narrativa de José y sus sueños proféticos es, en última instancia, una historia de redención y cumplimiento divino. A pesar de los celos y la traición de sus hermanos y de los años de sufrimiento y adversidad, José mantiene su fe en Dios y en el propósito detrás de sus sueños. Su historia nos enseña sobre la importancia de la resiliencia, la fe y la capacidad de perdonar. Y nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros puede haber un plan divino mayor que está en juego. La traición y venta de José por parte de sus hermanos es uno de los episodios más dramáticos y conmovedores de la historia bíblica. Consumidos por la envidia y el resentimiento hacia José, debido a sus sueños proféticos y al favoritismo de su padre Jacob, los hermanos concibieron un plan nefasto para deshacerse de él. Inicialmente la intención de los hermanos era matar a José. Este plan extremo refleja la intensidad del odio que sentían hacia él. Sin embargo, Reuben, el primogénito de Jacob, intervino para evitar el derramamiento de sangre. Aunque no estaba de acuerdo con las acciones de sus hermanos, Rubén buscó una solución que preservara la vida de José. Sugirió arrojarlo a un pozo vacío, con la esperanza de rescatarlo más tarde y devolverlo a su padre. Este acto de Rubén puede interpretarse como un intento de mantener la paz familiar y evitar una tragedia irreversible. Ahora bien, mientras José yacía en el fondo del pozo, despojado de su túnica de colores y a merced de sus hermanos, una caravana de ismaelitas pasó por allí. En ese momento, Judá, otro de los hermanos, propuso una alternativa al plan original: vender a José como esclavo. La idea de Judá era deshacerse de José sin manchar sus manos con su sangre, al mismo tiempo que obtenían un beneficio económico. Esta decisión refleja una mezcla de pragmatismo y falta de empatía, ya que priorizan sus intereses por encima del bienestar de su hermano. Finalmente José fue vendido por 20 piezas de plata. Las 20 piezas de plata es un símbolo del precio de la traición
y la deshumanización de un ser querido. Su venta como esclavo marcó el inicio de un largo y arduo viaje hacia Egipto, lejos de su hogar y de su familia. Este acto de traición tuvo consecuencias profundas, no solo para José, sino también para toda la familia de Jacob, desencadenando una serie de eventos que cambiarían el curso de su historia. La traición y venta de José es un relato que nos habla de la complejidad de las relaciones familiares, los peligros de la envidia y el resentimiento, y la capacidad del ser humano para superar las adversidades. A pesar de la traición de sus hermanos, José logra sobrevivir y prosperar en Egipto, demostrando una fortaleza de carácter notable. Su historia es un testimonio de cómo incluso en las circunstancias más difíciles, la fe y la perseverancia pueden abrir caminos hacia la redención y la reconciliación. La ascensión de José en Egipto es una historia de ingenio y fe que destaca en la narrativa bíblica. A pesar de ser vendido como esclavo, José logra sobresalir y prosperar en un entorno extranjero y desafiante. Su llegada a Egipto marcó el comienzo de un nuevo capítulo de su vida, lleno de pruebas y triunfos. José fue comprado por Potifar, un oficial de alto rango en la corte del faraón. Aunque se encontraba en una posición de desventaja como esclavo, la presencia y bendición de Dios lo acompañaba. Pronto José demostró su habilidad y diligencia, ganándose la confianza de Potifar, quien lo ascendió a administrador de su casa. Bajo su gestión, todo prosperaba, lo que evidenciaba la mano divina en su vida. Sin embargo, la prosperidad de José se vio interrumpida por una prueba inesperada. La esposa de Potifar, atraída por José, intentó seducirlo. Ante su rechazo, ella lo acusó falsamente de intento de seducción, lo que llevó a José a ser encarcelado injustamente. Este giro de los acontecimientos pone de manifiesto la integridad y fidelidad de José incluso en circunstancias adversas. Dentro de la prisión, José no perdió la esperanza ni su carácter excepcional. Continuó demostrando su habilidad para interpretar sueños, lo que eventualmente se convertiría en el medio para su ascenso. Interpretó correctamente los sueños de dos compañeros de celda, el copero y el panadero del faraón, prediciendo su futuro con precisión. 2 años después, el faraón tuvo sueños perturbadores que ningún sabio de Egipto pudo interpretar. En ese momento, el copero, recordando a José, lo recomendó al faraón. José fue llevado ante el faraón y con la sabiduría que Dios le otorgó, interpretó los sueños como una predicción de 7 años de abundancia, seguidos por 7 años de hambruna. Su interpretación y el plan que propuso para enfrentar la hambruna impresionaron al faraón, quien reconoció la presencia divina en José. El faraón nombró a José gobernador de Egipto, dándole autoridad sobre toda la tierra. José fue encargado de la tarea de almacenar grano durante los 7 años de abundancia, para prepararse para los años de hambruna. Su ascenso de esclavo a gobernador es un testimonio de su fe, su habilidad para interpretar los designios divinos y su capacidad para liderar y administrar con sabiduría. La historia de la ascensión de José en Egipto es una inspiración que destaca la soberanía de Dios y cómo puede elevar
a una persona desde las profundidades de la adversidad hasta las alturas del poder y la influencia. Es una narrativa que enseña sobre la importancia de la integridad, la perseverancia y la confianza en Dios, incluso en los momentos más difíciles. El reencuentro de José con sus hermanos es uno de los momentos más emotivos y significativos de su historia. Años después de haber sido vendido como esclavo, José se encuentra en una posición de poder en Egipto, justo cuando una hambruna devastadora afecta a la región, incluida la tierra de Canaán, donde reside su familia. Jacob, el padre de José, envía a sus hijos a Egipto para comprar grano, sin imaginar que se encontraría con el hermano al que habían traicionado años atrás. En su primer encuentro, José reconoce inmediatamente a sus hermanos, pero ellos no lo reconocen a él, ya que ahora es el gobernador de Egipto y ha adoptado la apariencia y costumbres egipcias. José, movido por emociones encontradas, decide poner a prueba a sus hermanos para evaluar su sinceridad y arrepentimiento. Los somete a una serie de pruebas, como acusarlos falsamente de robo y de retener a Benjamín, su hermano menor y el único hijo restante de Rachel, la madre de José. Estas pruebas no solo sirven para revelar el cambio en el carácter de sus hermanos, sino también para que José vea si han aprendido de sus errores pasados. Finalmente, la emoción de José se desborda y ya no puede ocultar su identidad. Se revela a sus hermanos, quienes quedan atónitos al descubrir que el poderoso gobernador de Egipto es en realidad su hermano José. En un momento de profunda emoción, José les asegura que no deben sentir culpa por haberlo vendido como esclavo, ya que todo fue parte de un plan divino para preservar a su familia durante la hambruna. José invita a toda su familia a mudarse a Egipto, donde les proporciona refugio y sustento. La reunión de la familia es un testimonio del perdón y la reconciliación y subraya cómo la fe y la providencia divina puede convertir las situaciones más desesperadas en historias de redención y esperanza. El reencuentro de José con sus hermanos nos enseña sobre el poder del perdón, la importancia de la reconciliación familiar y cómo las adversidades pueden ser partes de un plan mayor que lleva a la salvación y a la prosperidad. Es una historia que resuena con valores universales y nos recuerda la capacidad del amor y la compasión para sanar heridas y restaurar relaciones rotas. La historia de José, tal como se relata en la Torá y la tradición judía, es una fuente inagotable de enseñanzas y reflexiones sobre la fe, el perdón y la soberanía divina en medio de las adversidades. A lo largo de su vida, José se erige como un modelo de integridad y gracia en situaciones de presiones. A pesar de las traiciones, las injusticias y las pruebas que enfrentaron, su fe en Dios y su compromiso con la justicia nunca flaquearon. Una de las lecciones más destacadas de la historia de José es la importancia del perdón y la reconciliación. Tras años de sufrimiento y separación, José fue capaz de perdonar a sus hermanos y entender que los eventos dolorosos de su vida formaban parte de un plan divino mucho más amplio. Esta capacidad de perdonar y buscar la reconciliación es un ejemplo poderoso de la grandeza moral y espiritual. Además, la historia de José nos enseña sobre la capacidad de ver la mano de Dios en nuestra vida, incluso
en los momentos más difíciles. A pesar de las circunstancias adversas, José nunca perdió la fe en que Dios estaba guiando su camino. Su habilidad para interpretar sueños y su sabiduría para gobernar Egipto durante la hambruna son testimonios de cómo la providencia divina puede manifestarse en formas inesperadas y sorprendentes. La vida de José es un testimonio del plan divino, que a menudo se desarrolla de manera misteriosa. Nos recuerda que los desafíos y pruebas que enfrentamos pueden tener un propósito mayor, incluso cuando no los entendemos en el momento. La historia de José nos invita a confiar en Dios, a mantenernos firmes en nuestra fe y a buscar la redención y el propósito en nuestras propias vidas. En resumen, la historia de José es una narrativa rica en enseñanzas espirituales y morales. Nos muestran que la fe, el perdón y la confianza en la soberanía de Dios son fundamentales para superar las adversidades y encontrar significado y propósito en nuestra existencia. Es una historia que resuena con valores universales y nos inspira a buscar lo mejor de nosotros, incluso en las circunstancias más desafiantes. Shalom a todos y nos seguimos viendo si Dios quiere.